Muchas gracias, hermano Misael. Muy buenas tardes. Nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos continúe bendiciendo. Es un privilegio y una bendición muy grande estar una vez más aquí, acompañando a nuestro hermano Misael, un hombre que ya tengo bastantes años de conocerlo, un promedio casi ya de 18 años, casi creo los 20 años ya de conocer al hermano Misael, y he visto las maravillas que Dios ha hecho en él, he visto la gracia de Dios siempre en él, he visto cómo es un hombre sincero con la palabra, sincero con nuestro amado Señor Jesucristo, y eso se puede ver solo con el Espíritu, porque el ser humano siempre nos va a ver lo físico, el ser humano siempre va a ver lo intelectual, el ser humano siempre va a ver nuestras carreras, ya sea de trabajo o de economía, pero se necesita estar unido en compañerismo espiritual para poder ver la gracia de Dios en los demás hijos de Dios. Y eso es lo que el Señor Jesucristo también me ha permitido, poder ver la gracia de Dios en nuestro hermano Misael. Desde que lo conozco, lo he oído hablar de nuestro amado Señor Jesucristo hasta el día de ahora. Y eso es algo tan maravilloso, que Dios nos permita poder tener ese compañerismo con personas que sienten el mismo deseo, el mismo anhelo de hablar del dador de la vida. Y una vez más lo vemos aquí después de 20 años hablando de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso definitivamente es algo muy maravilloso, y me siento honrado de ser parte de este proyecto tan maravilloso que nuestro hermano Misael está llevando en este lugar, y hablar de nuestro amado Señor Jesucristo. Porque el ser humano, a través de sus enseñanzas teológicas, a través de los conocimientos que van adquiriendo en el diario vivir, ellos aprenden a hablar en base a lo que les enseñan en las escuelas de teología o en las religiones donde estas personas asisten. Pero hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, eso solo lo hace un hijo de Dios que tiene conexión con su alma. Esa alma que Dios ha puesto en cada hijo e hija de Dios. Eso ya es un misterio, y lo podemos hablar desde el punto de vista de los misterios de la vida. Esos misterios que el mismo Espíritu Santo, el mismo dador de la vida, nos lo va revelando a cada hijo e hija de Dios en este diario vivir. Hemos visto por la historia de la iglesia y por la historia de la raza humana cómo hombres y mujeres maravillosos estuvieron siempre listos y dispuestos hasta la muerte en hablar de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Y eso es lo que hace la diferencia entre un hijo y una hija de Dios lleno del Espíritu de Dios a una persona que tiene teología, que tiene conocimientos religiosos. Entonces esa es la gran diferencia, que nosotros hablamos del dador de la vida, hablamos de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, y por sobre todas las cosas defendemos ese nombre que es sobre todo nombre. No estamos dispuestos a recibir dogmas, credos y tradiciones, ni mucho menos estar dispuestos a que nos cambien ese espíritu tan maravilloso que Dios pone en el corazón de cada persona. Y por eso es este trabajo, por eso es que llevamos este trabajo del conocimiento de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso es que estamos trabajando incansablemente, porque la gente conozca y reconozca que no se trata de cuánto conocimiento teológico, cuánto conocimiento erudito o cuánto conocimiento académico tenga. Eso solo le ayuda en el diario vivir, eso solo le ayuda en esta vida, solo le ayuda en su proceso. Pero la gracia del Señor Jesucristo, cuando llega al alma de la persona, eso nos hace ver y reconocer quiénes somos. Y cuando empezamos a reconocernos por medio de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, entonces viajamos de donde venimos. Viajamos en el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, cuando tiene el ser humano la gracia de Dios, sabe que para Dios no hay principio ni fin. Él es el alfa y omega, Él es el dador de la vida, Él es el eterno.
el que no tuvo ni principio ni fin. Y por medio de esa gracia del dador de la vida es que podemos viajar al tiempo de Dios. Podemos darnos cuenta que vivimos con Dios. Podemos darnos cuenta que antes de venir a este cuerpo estuvimos en la mente de Dios, estuvimos en la eternidad. ¿Y para dónde vamos? Gracias a la gracia de Dios también Él nos permite saber para dónde vamos. Vamos de donde venimos de la eternidad y vamos a la eternidad. Eso es lo que la bendita palabra de Dios también da testimonio. Él nos reconfirma en nuestra mente, nos reconfirma en nuestro espíritu, nos reconfirma en todas las partículas de nuestro ser y nos está reconfirmando en lo que es de Dios, que es el alma que cada uno de nosotros tenemos. Entonces vamos a empezar a conocer y reconocer la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Vamos a empezar a verlo desde el punto de vista espiritual, no desde el punto de vista escrito, porque la forma escrita, la forma intelectual, la forma teológica es una letra que está allí con uso de razón, pero la gracia del dador de la vida, esa no tiene uso de razón. Esa es una obra maravillosa que Dios pone en el corazón de cada individuo, y cada individuo va viendo y reconociendo a Dios conforme a la gracia de Dios en su corazón. Los hijos de Adán y Eva, Abraham, Isaac, Jacobo, los patriarcas, los hijos de Jacobo, la Biblia no existía. Entonces nos damos cuenta que estos personajes eran guiados por la gracia de Dios, y ellos podían a través de la gracia de Dios leer la bendita palabra de Dios. ¿Y cuál era la bendita palabra de Dios en esa época? Era el zodiaco, eran las estrellas, eran los planetas, y ellos a través de la bendita gracia de nuestro amado Dios, ellos se comunicaban con Dios desde su alma, desde su espíritu. No había Biblia en esa época. La Biblia fue escrita muchos cientos o quizás miles de años después, los primeros libros de la Biblia. Y en esos relatos bíblicos, Dios le permitió, por medio de la revelación a Moisés, poder conocer toda la historia que había acontecido antes de él. Entonces Moisés comenzó, a través de la gracia de Dios, a ver todo lo que aconteció en el Génesis, a ver los profetas, los patriarcas, a ver todo ese acontecimiento de la creación de la raza humana. Y luego, antes de eso, de la creación de la raza humana, vemos ese gran acontecimiento de esos hombres y mujeres intelectuales que a través de la ciencia del conocimiento humano hacían cosas tan maravillosas que hasta el día de hoy nos dan testimonio. Esas esculturas y esos grandes edificios que hasta el día de ahora la ciencia dice que no hay maquinaria para construir esos grandes templos y grandes edificios que se construyeron en la antigüedad cuando no existía la Biblia. Entonces, ¿de dónde sacaban ese conocimiento? Estaban el mundo de los espíritus de la quinta dimensión, alimentando el conocimiento de la ciencia de la raza humana, y estaba el mundo de los espíritus de la ciencia del conocimiento de Dios. Es decir, estaba la quinta dimensión alimentando los genes de la simiente de la serpiente, y estaba la sexta dimensión alimentando los genes de la simiente de Dios. A través de Caín podemos ver toda la descendencia de la simiente de la serpiente, y a través de Set podemos ver toda la simiente de la simiente de Dios, toda esa descendencia de todos los profetas, los patriarcas, hasta llegar a nuestros días. Y a través de los genes de Caín podemos ver todos esos imperios, los imperios de Egipto, los imperios sirios, los imperios persas, los imperios medo-persas, los otomanes, y aún hasta el día de nuestro amado Señor Jesucristo, el imperio romano que gobernaba, ya tenía más de 300 años gobernando todo lo que era la parte del planeta Tierra. Y luego ese imperio romano se convierte ya en el imperio mejor conocido hasta el día de ahora.
que es el que gobierna no solo la política, sino que la religión y aún lo económico. Pero en la ciencia del conocimiento de Dios, la gracia de Dios, ¿qué es lo que a nosotros nos interesa? ¿Por qué es que en pleno siglo XXI o en el año 2022 todavía nosotros estamos sin vida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué la gracia de Dios nos permite que estemos todavía con vida? Es una pregunta que cada individuo tenemos que hacernos, porque la gracia de nuestro amado Dios es una maravillosa obra en la cual Él no hace a los seres humanos en serie, los hace en serio. Y si nos permite estar con vidas es por un propósito en específico. Y vaya que qué propósito tan maravilloso para cada persona, porque Dios nos permite a diario tener hijos, nos permite a diario hablar de Dios, nos permite a diario ser agradecidos con Dios. Entonces hay un propósito en específico y es hacer contacto con la vida eterna. Y a través de ese contacto con la vida eterna es hablar del dador de la vida, hablar de todo lo maravilloso que Dios tiene para cada uno de sus hijos en la eternidad. Es decir, los hijos e hijas de Dios que estamos en estos cuerpos físicos, primero nos ubicamos y nos damos cuenta quiénes somos, por qué estamos aquí y para dónde vamos. Luego nos damos cuenta de que hay un dador, el dador de la vida. Y luego nos seguimos dando cuenta que tenemos cuerpo mortal. Tenemos espíritu, un espíritu que le da vida al cuerpo, y tenemos algo tan maravilloso que se llama alma. Y con esa alma, a través del conocimiento de la gracia de Dios, hacemos contacto con la divinidad de Dios. Entonces, ¿por qué Dios todavía nos permite estar con vidas? ¿Cuál es el misterio de la vida? Y hay una sola cosa que se resume en eso, y es para ser agradecidos con Dios, para hacer contacto con la eternidad y para compartir y hablar con nuestros hijos, con nuestra descendencia, con nuestra familia, con nuestra comunidad, con el país, o, por qué no decirlo, llevar el conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo a todo el planeta Tierra. No a través de un sistema religioso, porque de eso ya se sabe que el mundo está lleno. Es a través del conocimiento de la gracia de Dios. Esa gracia de Dios que nos permite entender y comprender que somos seres sobrenaturales, que venimos por una época normal de tiempo, de luz, tiempo y materia, para vivir en estos cuerpos y luego hacer contacto con la vida eterna. Eso es lo que la bendita palabra de Dios nos enseña, y eso es lo que cada hijo e hija de Dios va aprendiendo, el conocimiento de la gracia de nuestro amado Dios, el dador de la vida. Y encontramos en su bendita palabra a ese amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, que nos tiene con un propósito en específico. Y ese propósito en específico es para que logremos entender y comprender que el amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, nos ha dado un compromiso especial. Y ese compromiso especial es poder cuidar su descendencia. Los hijos que nosotros tenemos no son hijos de nosotros, son del dador de la vida. Nosotros no podemos crear nada, como la religión no puede crear nada, como la ciencia no puede crear nada. Los científicos han estado jugando a ser Dios, queriendo crear seres humanos, pero agarran del mismo material que ya Dios tiene para la naturaleza humana. Entonces, es decir, ellos solo son niños queriendo jugar a ser Dios. Pero cuando los hijos de Dios tenemos la gracia de Dios, tenemos a nuestro amado Dios en nuestro corazón, en nuestra alma, entonces nosotros valoramos lo que tenemos, valoramos lo que somos, valoramos nuestra descendencia y nos damos cuenta
que nuestros hijos solo son hijos en los cuales Dios nos permite cuidarnos, nuestra familia. Nosotros somos los tutores de eso tan maravilloso que Dios crea. Entonces nuestro compromiso moral, ético y espiritual es enseñarles de nuestro amado Señor Jesucristo, enseñarles del dador de la vida. Veamos lo que dice el libro de Salmos, capítulo 8, verso 3. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas en él memoria? Y el hijo del hombre que lo vistes, pues le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronas de gloria y de lustre, lo hiciste enseñorear de las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los seuderos de la mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y seguimos leyendo en el Salmo 33, capítulo 9, donde dice el gran salmista, el rey David, sigue diciendo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió, Jehová hace nulo el consejo de las gentes y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la gente de que Jehová es su Dios, el pueblo a quien escogió por heredad para sí. Es decir, cuando nosotros comenzamos a entender y comprender que somos una obra maravillosa de la creación de Dios, cuando nos damos cuenta que Dios no nos creó para ser un instrumento tocable o bailable de cualquier danza, sino que nos dio una cosa tan maravillosa que se llama carácter, nos dio una alma y nos dio el libre albedrío, para que con el libre albedrío nosotros podamos distinguir entre lo bueno y lo malo y poder con ese libre albedrío tomar las decisiones que nosotros veamos convenientes para nuestro ser, para nuestra vida, para nuestro espíritu y, por qué no decirlo, para nuestra alma. Porque cuando nos damos cuenta que tenemos alma dentro de nosotros, entonces nosotros tendríamos el por qué preocuparnos. Porque así como nos ha confiado hijos para que nosotros los cuidemos, para que seamos los tutores de esos hijos en esa familia y les damos lo que ellos necesitan, les damos el cuidado para que ellos crezcan, les damos educación y les enseñamos a ser gente de bien. Así es el alma que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Y cuando nos damos cuenta que tenemos esa alma dentro de cada uno de nosotros, entonces nosotros comenzamos a cuidarla, nosotros comenzamos a darle lo que esa alma necesita, y esa alma no se alimenta de cualquier cosa, esa alma no se alimenta de dogmas, no se alimenta de credos, no se alimenta de tradiciones, esa alma se alimenta de lo que fue creado, que es de Dios. Es Dios mismo dentro de cada uno de nosotros, eso es el alma. Y cuando el ser humano se da cuenta que tiene alma, entonces el ser humano se preocupa por cuidar esa alma, porque tarde o temprano esa alma hará que todo nuestro ser se convierta en lo que fue, porque esa es una pequeña partícula de Dios que Dios puso en cada ser humano. Con esa alma nosotros podemos hacer lo que hizo Pablo, lo que hizo Ireneo, lo que hizo Colombo, lo que hizo Martín, lo que hizo Wesley, lo que hicieron más de 100 millones de seres humanos en toda la historia de la iglesia: hablar del dador de la vida, alimentarse de esa bendita palabra de nuestro amado Señor Jesucristo. Eso es lo que todos los hombres y mujeres que se dan cuenta que Dios les confió
lo más sagrado que Dios tiene, que es una pequeña parte de Él. Es decir, eso es el alma. Tenemos una pequeña partícula de Dios en nuestro ser. Y cuando nosotros nos damos cuenta que tenemos esa pequeña partícula de Dios en nuestro ser, vale la pena vivir con alegría, vale la pena disfrutar de la vida, pero por sobre todas las cosas, vale la pena ser agradecido con Dios en cuerpo, espíritu y alma, porque nos damos cuenta que somos hijos e hijas de Dios, que no nos hicimos ayer, ni nos estamos haciendo hoy, ni creemos que a través de un sistema, porque alguien habló tan bonito o nos persuadió, ya caímos en la gracia de Dios. La Biblia y los profetas nos enseñan que los hijos de Dios son predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo. Es decir, los hijos e hijas de Dios vienen de la eternidad y van para la eternidad. Eso es lo que somos. Y cuando nos damos cuenta que somos eso y por sobre todas las cosas nos damos cuenta que tenemos a Dios, porque si tenemos alma, tenemos a Dios dentro de nosotros. Y si lo tenemos a Dios dentro de nosotros, lo tenemos todo. ¿Qué nos puede faltar? Absolutamente nada, porque Él es el amo y Señor, creador de los cielos y de la tierra. Dice el libro de Salmos siempre, en el Salmo 90, verso 2, antes que naciesen los montes y se formase la tierra y el mundo, y desde el siglo hasta el siglo tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices, convertíos hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la hora de la noche. Es decir, vamos entendiendo y comprendiendo a través de la gracia de nuestro amado Dios, de que el proceso de la vida, lo que nosotros estamos pasando en estos cuerpos de 20, 30, 40, 100 o un poquito más, solo es un proceso de la materia. Pero cuando descubrimos que dentro de esa materia hay un espíritu de vida, y que ese espíritu de vida puede hacer contacto con lo que es Dios, que es el Espíritu Santo, y que ese Espíritu Santo le da el alimento a lo que tenemos dentro, que es el alma. Si conectamos nuestra alma con el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, a través de nuestro espíritu, que es el espíritu de vida, que le da vida a este cuerpo, entonces seremos lo que cada hijo e hija de Dios está predestinado para ser. Se cumple toda la palabra que dice, cosas más grandes verán, cosas más grandes harán. Cuando conectamos nuestra materia, nuestro cuerpo, a nuestro espíritu de vida, y nuestro espíritu de vida se conecta al Espíritu Santo, que es nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida, y ese Espíritu Santo se conecta con nuestra alma, entonces no hay nada ni nadie que nos pueda detener, porque nosotros mismos somos los curanderos de nuestro ser, nosotros mismos somos los doctores de nuestra familia, nosotros mismos somos los protagonistas de la obra maravillosa que Dios ha hecho. ¿Y qué es lo que Él ha hecho? Él es el creador de los cielos y de la tierra. Él es el amo y Señor de todo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que Él nos ha confiado ese privilegio de tener parte de Él en nosotros, entonces nosotros comenzamos a hablar de Él, comenzamos a enseñar de Él y comenzamos a comportarnos como Él. ¿Y cómo se comporta Él? Él no se comporta como la religión, Él no se comporta como los sistemas, Él no se comporta con los credos, Él no se comporta como los teólogos en divinidad, Él se comporta como Él es. Él es Dios, amo y Señor, y en Él lo único que hay es gracia, la gracia de Dios.
Y cuando nosotros hacemos contacto con la gracia de Dios, entonces nosotros somos una pequeña partícula de Dios obrando en la tierra. Y eso es lo que vemos. Vemos la gracia de Dios hablándole al ser humano. Vemos la gracia de Dios a través de cada hombre y mujer que cree, conoce y reconoce a nuestro amado Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. No en un sistema religioso, no en un dogma, no en un credo, no en una tradición, sino en su corazón, en la madrugada, en el día, en la noche, a toda hora del día. Ese hombre y esa mujer está conectado con Dios porque descubrió el secreto de la gracia de Dios, descubrió el nombre de Dios, descubrió el poder de Dios dentro de cada uno de ustedes. Cuando descubrimos esa gracia que es la divinidad de Dios en nosotros, entonces descubrimos a Dios, hablamos con Dios. ¿Y cómo hablamos con Dios y vemos su gracia? Pruébense, así como se han probado inconscientemente cuántas veces como seres humanos hemos tenido cuántos problemas, porque el ser humano está condenado a eso, a problemas. Desde que nacemos ya venimos con un problema, que es el problema de la vida, el problema de la materia. Desde que estamos en este proceso, en este planeta Tierra, somos un problema. ¿Y cuál es ese problema? Que nuestro cuerpo, nuestra materia va cambiando. Y llega un proceso que es el más difícil, tener que entregar el cuerpo. Pero ¿cuántos hijos e hijas de Dios, sin saber que son hijos e hijas de Dios, cuántos hombres y mujeres maravillosos, sin conocer del poder de Dios, han hablado y han visto maravillas? Han visto sus familias sanadas, han visto sus hijos a través de una oración, a través de su fe, grandes milagros que Dios hace. Se imaginan si nosotros, llenos de ese poder, con el conocimiento en el consciente e inconsciente, con el espíritu de vida que tenemos, lleno del Espíritu Santo y utilizando esa partícula que Dios ha puesto dentro de nosotros, que es el alma, lo que se podría hacer, haríamos que la raza humana sea una gran partícula de Dios en la tierra, haría cosas sobrenaturales en este planeta Tierra. Eso es lo que cada hombre y mujer conocedor del programa de Dios, conocedor de nuestro amado Señor Jesucristo, está llamado a averiguar. ¿De qué está hecho? ¿Por qué Dios nos permite que estemos con vida? Y al final, después de esta vida, ¿para dónde vamos? Esa es una pregunta que cada quien tiene su respuesta. Y qué maravilloso es poder compartir y decir, somos hijos de Dios que venimos de la eternidad y vamos para la eternidad. Somos hijos e hijas de Dios que conocemos el secreto del nombre nuevo y eterno de nuestro amado Señor Jesucristo. Somos hijos e hijas de Dios que estamos conscientes y seguros que el poder de la gracia de Dios ha estado, está y estará. Y que solo está de que nosotros echemos mano de ese poder tan maravilloso. Veamos lo que dice el libro siempre de Salmos, el Salmo 104, verso 24. Cuán muchas son las obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Asimismo está la gran mar y ancha de términos. En ella están los pescados sin número, animales pequeños y grandes. Allí andan los navíos. Ahí está Leviatán, que hiciste para que juzgase en ella. Todos ellos esperan en ti, para que les des tu comida a su tiempo. Nuestro amado Dios siempre confirmando y reconfirmando a través de los profetas, de los hombres de Dios, las maravillas de Dios, y reconfirmando que Él es el creador de los cielos y de la tierra, que Él los puso y los ordenó. Dice siempre en el libro de Salmos, en el 124, verso 8. Nuestro socorro en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra.
Eso es el testimonio que dieron y dan cada uno de los creyentes en nuestro amado Dios, cada uno de los creyentes que creen en el dador de la vida, que creen en nuestro amado Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Saber y reconocer que Él es el dador de la vida, saber y reconocer que solo está en que echemos mano de todo su poder, de toda su gracia, de todo lo que Él es. En Isaías 40, verso 26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad, ¿quién creó estas cosas? Él saca por cuenta su ejército, a todos los llama por sus nombres, ninguno faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y su poder y virtud. Esa es la confesión que los profetas de Dios hacen, y eso es lo que cada hijo e hija de Dios en el tiempo en que le toca vivir, confesar al dador de la vida como su único y suficiente Salvador. Él es el dador de la vida, Él es el que nos da la gracia, Él es el que nos da el poder, Él es el que nos hace que estemos aún en estos cuerpos alabando y glorificando el nombre de Dios. ¿Y cómo podemos ver a Dios? Veamos un hijo, veamos un hermano, veamos a nuestros padres, veamos a la familia humana. Todos y cada uno son obra de la creación de Dios. Y cuando nosotros vemos a Dios en las personas, vemos a Dios en las plantas, vemos a Dios en la naturaleza, algo está pasando. Vemos a Dios también dentro de cada uno de nosotros. Nos estamos dando cuenta que tenemos alma. Y cuando el ser humano tiene alma, el ser humano tiene a Dios en su corazón. Eso es el misterio del conocimiento. Dice Isaías 44, verso 24. Así dice Jehová, tu Redentor y Formador, tuyo desde el vientre. Yo Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Eso es lo que nos reconfirma nuestro amado Dios a través de sus profetas. Sigue diciendo en el capítulo 45, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo Jehová y ninguno más que yo. Ese es el testimonio que dan todos los profetas: Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Todos y cada uno de los profetas del Antiguo Testamento dieron testimonio del dador de la vida. Hablaron del amo y Señor de todo. ¿Por qué? Porque los hijos e hijas de Dios estamos llamados a eso. Estamos llamados a hablar de su gracia. Estamos llamados a hacer contacto con la divinidad de Dios, a aprender que Dios es la divinidad, Dios es la Trinidad, Dios es la deidad. Y cuando nosotros vemos la deidad de Dios, sabemos y reconocemos que no hay otro. Él es único, Él es el dador de la vida, el creador de los cielos y de la tierra. Él es la deidad y Él es la divinidad, porque en la divinidad de Dios están todos los hijos de Dios. En esa divinidad de Dios, cada hijo e hija de Dios que reconoce a Dios en su corazón, conoce la divinidad de Dios. Y Él es la Trinidad, es decir, Él es trino, tridimensional, porque Él está en todo. Así como creó el planeta Tierra y lo habitó, y hoy por hoy hay más de 7,000 millones de personas, y en los 7,000 millones de personas Él está velando y cuidando por su creación, está velando y cuidando por su naturaleza. Esa es la Trinidad de Dios. Él es
trino, tridimensional, está en todo. Y cuando un hijo y una hija de Dios empieza a ver la divinidad, la deidad, la Trinidad de Dios, ese hijo e hija de Dios está a punto de ser transformado. Se transforma en lo que fue un hombre o mujer que vivió con Dios en la eternidad y que entiende y comprende que en este proceso se transformará en lo que fue alma viviente, porque eso es lo que los hijos e hijas de Dios somos: alma viviente, alma, creación perfecta de Dios, espíritu de vida, y cuerpo en la permisiva voluntad de Dios. Ese cuerpo de la permisiva voluntad de Dios que cuando el ser humano va viendo a Dios, va entendiendo que en el proceso de la vida, sí, nuestro amado Dios nos permite ver su gracia, podemos ser transformados. Si nos permite ver su gracia, podemos hablar de Él. Si nos permite ver su gracia, podemos hacer lo que Él hace. Cuando un hijo y una hija de Dios, llena de la gracia de Dios, comienza a hablar de Dios, ese hijo y esa hija de Dios va en el camino de la gracia de Dios. En el libro de San Mateo, capítulo 28, verso 2 al 10 dice: y he aquí, fue hecho un gran terremoto, porque el ángel del Señor descendió del cielo, y llegando había revuelto la piedra y estaba sentado sobre ella, y su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve, y el miedo de los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Esto es cuando nuestro amado Señor Jesucristo ya había sido sepultado. Y vemos la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo. Vemos a esos ángeles cuidando el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo. Vemos lo maravilloso que aconteció para luego darnos cuenta que todo ese proceso del Dios creador de los cielos y de la tierra era un proceso en el cual Él a sí mismo se formó un cuerpo para que el ser humano pudiera tener una imagen, la imagen de Dios en nuestro amado Señor Jesucristo, para que pudiera tener un nombre humano, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, un nombre que fue revelado por un arcángel, el arcángel Gabriel, a la Virgen María. Y sigue diciendo: y de miedo de él los guardas se asombraron y fueron vueltos como muertos. Y respondiendo el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús que fue crucificado. No está aquí, porque ha resucitado, como dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id presto decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Y he aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las buenas nuevas a sus discípulos, he aquí Jesús les sale al encuentro diciendo: salve. Y ellas le llegaron y abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dice: no temáis, id, dar las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Es decir, la gracia de Dios. Hemos venido hablando de la naturaleza de Dios, hemos venido hablando de la creación de Dios. Conocemos la reina misteriosa del cielo, conocemos que Dios no comparte su gloria con nadie, conocemos la simiente de la serpiente, conocemos al dador de la vida, y tenemos que conocer también el mensaje del evangelio eterno.
ese mensaje que cuando el Dios de la gracia, el Dios de la misericordia, el dador de la vida, le va poniendo en el corazón a cada persona, esa persona ya no vive en este cuerpo, esa persona vive en el Espíritu de Dios, porque comienza ese ángel de Jehová, es un ángel que acampa alrededor de cada hijo e hija de Dios para guiarlo, para protegerlo y para enseñarle el camino de la vida, para enseñarle la eternidad, para estar siempre al cuidado de cada uno de sus hijos. Ese ángel de Jehová que acampa alrededor de cada uno de los seres que van entendiendo y comprendiendo de la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Cuando comenzamos a ver y entender el mensaje del Evangelio eterno, entonces nos damos cuenta quiénes somos. Nos damos cuenta por qué Dios nos está permitiendo vivir en este planeta Tierra y empezamos a darnos cuenta de las maravillas de Dios. Comenzamos a hablar como Dios habla, comenzamos a comportarnos como Dios se comporta, porque es la gracia de Dios en el alma de cada uno de nosotros. Hablar de Dios, hablar de sus maravillas, hablar de su gracia, hablar de la bendita gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. ¿Y a qué vino nuestro amado Señor Jesucristo? Sabemos que antes de que nuestro amado Señor Jesucristo viniera a la tierra, los profetas, todos los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas, los sacerdotes y toda la línea de Aarón, hablando de Deuteronomio, de Josué, de los jueces, de las crónicas, de Esdras, de Nehemías, de Esther, de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremías, las Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Amós, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, todos y cada uno de ellos no conocían la imagen de Dios. Ellos solo por medio de la gracia del Dios viviente, ellos luchaban esperanza contra esperanza para conocer la imagen de Dios. Ellos no conocían el nombre de Dios, no tenían ni la más mínima idea. Por eso ellos hablaban de Elohim, del gran yo soy, del Siloé, y le ponían pronombres como Melquisedec, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y luego después de Malaquías ya no vinieron profetas, sino que 400 años de sacerdotes, en donde los sacerdocios de la línea aerónica empezaron a hablar de lo que los profetas del Antiguo Testamento hablaron, hasta nuestro amado Señor Jesucristo aparece en la escena. Entonces sí, allí tiene la raza humana el verdadero origen de Dios para la raza humana. Tenemos al dador de la vida hecho hombre. Tenemos el nombre de Dios en una persona que fue vista, fue oída por los hombres y mujeres. Así como dijo el gran Pedro, Pablo y todos los hombres de la historia del Nuevo Testamento, a este Jesucristo que vosotros crucificasteis, Dios le hizo Señor y Cristo. Y no hay otro nombre, como dijo el gran Juan, el libro de Juan, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, pero Juan dice, y no hay otro nombre también dado a los hombres. En el libro de Juan capítulo 1 verso 1, Juan dice, y este era en el principio con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. ¿Por qué hablamos de nuestro amado Señor Jesucristo? Porque él es la imagen de Dios. ¿Por qué hablamos de su nombre? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Vean los sistemas. ¿Por qué los sistemas tratan de cambiar ese nombre? ¿Por qué los sistemas dejan siempre en segundo o en tercer lugar el nombre del Señor Jesucristo? Uno lo tienen crucificado y otro lo convierten en verdugo, que si no hacen esto, que si no hacen lo otro, se van a
ir al infierno. Y ese es el show de la raza humana, eso es lo que las religiones enseñan. Pero cuando el dador de la vida le habla al alma de cada individuo, ese individuo sabe que Dios en su alma le está diciendo que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En el Nuevo Testamento más de 100 millones de seres humanos murieron por tener ese nombre en su alma, en su corazón, en su mente. ¿Por qué los mataron y quién los mató? Los mató el sistema organizado, los mató esa religión que se decía ser la religión aprobada por Dios. Entonces, ¿quiénes somos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para dónde vamos? No estamos para hacer religión, no estamos para hablar como los religiosos, ni mucho menos para comportarnos como ellos. Sabemos lo que ellos hicieron, sabemos lo que ellos hacen. Ellos apartan al ser humano de la gracia de Dios, le meten dogmas, credos y tradiciones. Pero los hijos e hijas de Dios que conocen y reconocen el tiempo en que están, saben y entienden cuál es el propósito por el cual Dios nos tiene aquí: hablar de nuestro amado Señor Jesucristo, hablar del dador de la vida, estar en todo tiempo y a toda hora enseñando que ese es el origen verdadero de Dios, nuestro amado Señor Jesucristo. Él es la imagen de Dios, Él es Dios. Eso es lo que cada uno de sus hijos hacen, eso es lo que nuestro amado Señor Jesucristo nos pone en nuestro corazón. Y estamos cuando los hijos de Dios sienten ese llamado en su alma, saben y entienden que esto se trata de ser contacto con la eternidad, de ser contacto con Dios, de conocer al dador de la vida tal como Él es, y podernos ver nosotros en el espejo de la palabra, en el espejo de la palabra de Dios, no en el espejo de un sistema religioso, no en el espejo de un dogma, de un credo, de una tradición. De eso el mundo está lleno. Pero por sobre todo eso, hoy en la mañana que nos levantamos, alguien nos despertó, fue Dios. Hoy, a esta hora, alguien nos permite que estemos respirando, eso es Dios. Hoy por hoy estamos disfrutando de la vida, eso es Dios. ¿Y qué es Dios? Dios es la imagen viviente a través de nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Y qué es Dios? Muchos adoran a Dios, pero tenemos el nombre de Dios, que es el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios tenemos que entender y comprender. Tenemos que saber que el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el sistema religioso guiado por espíritu de la quinta dimensión, van a hacer que ese nombre sea opacado, van a hacer que ese nombre no obre. Pero ustedes en su corazón saben, porque han tenido una experiencia con Dios. Tarde o temprano ustedes han hablado con Dios, han visto cómo Dios les contesta en su corazón, en su alma, han visto las maravillas de Dios en el campo, en la ciudad, en su casa, en la intimidad. Ven la gracia de Dios, porque eso es Dios. Dios habla con sus hijos a toda hora, en todo tiempo. No se trata de caer en las garras de un sistema que controla y manipula la mente y el espíritu del ser humano. Pero la bendita gracia de Dios, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra, ella nos controla nuestra alma. Y bendita la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo, que Él tiene control de nuestra alma. Allí no puede llegar la religión, allí no puede llegar el sistema, allí no pueden llegar los dogmas, credos y tradiciones. Allí mora Dios, porque es el lugar de Dios dentro de cada uno de sus hijos. Esa es la maravilla de Dios. Sigue diciendo el libro de los Hechos en el capítulo 17, verso 24 en adelante: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres,
necesitado de algo, pues Él da a todo vida y respiración y todas las cosas. Lo vuelvo y lo repito, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay, como sea, Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de mano, ni es honrado con mano de hombre, necesitado de algo, pues Él da a todo vida y respiración a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que busquen a Dios si en alguna manera palpándole hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también algunos de vuestros poetas dijeron, porque linaje de somos también. Es decir, su bendita palabra, la Biblia, nos reconfirma que el creador de los cielos y de la tierra mora en cada uno de sus hijos. No nos demos el lujo de que los sistemas nos controlen, no nos demos el lujo de que nos digan cómo ser hijo de Dios o cómo caernos o cuándo nos caemos. Los hijos de Dios somos hijos de Dios que venimos de eternidad y vamos para eternidad, y ningún hijo de Dios se perderá, porque es una obra maravillosa de la creación de Dios, y si Dios lo creó es para su reino, no para que venga a jugar a la religión o a jugar cuándo me voy a ir al infierno o cuándo me voy a ir al cielo. Somos una obra maravillosa de Dios, predestinados por Dios desde antes de la fundación del mundo, y un hijo y una hija de Dios, dice su bendita palabra, que no perderá ni siquiera un cabello de su cuerpo, contimás su espíritu, mucho menos su alma. Es decir, estamos sellados con el sello del Dios viviente. Efesios capítulo 3, verso 9 dice: y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la gracia a los principados y potestades en los cielos. Es decir, la gracia de la maravilla de Dios está para cada uno de sus hijos. Somos parte de la potestad de Dios, tenemos la potestad de Dios. No creamos en cuentos de niños, no nos dejemos manipular por fábulas hechas por los hombres a través de sus conocimientos teológicos o a través de su conocimiento de la ciencia. Obra magistral traída de la quinta dimensión para manipular a los seres humanos que tienen alma. No nos demos ese lujo que nos manipulen. Sintámonos hijos de Dios, porque eso somos. Somos hijos de Dios, creación de Dios para un propósito en específico. Dice el libro de Colosenses capítulo 1, verso 15 en adelante: el cual es la imagen del poder invisible, el primogénito de toda criatura, porque por él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por él y para él, y él es antes de todas las cosas, y por él todas las cosas subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es
el principio, el primogénito de los muertos, para que en todo tenga el primado, por cuanto agradó al Padre que él habitase en la plenitud, y para él, por él, reconciliar todas las cosas, así pacificando por la sangre de la cruz, así lo que está en la tierra como lo que está en los cielos. Eso es la gracia de Dios. Cuando comenzamos a ver la gracia de Dios, comenzamos a ver a Dios. Cuando sabemos y reconocemos que Dios mora en nosotros y no mora a través de un fanatismo religioso. Cuánto disfrutan los religiosos haciendo círculos de bailes, haciendo círculos de motivación. Eso se conoce. Conocemos la religión muy bien. Sabemos cómo se forman, sabemos cómo actúan. Pero por sobre todo eso, sabemos que Dios está sobre todo eso. El dador de la vida, nuestro amado Señor Jesucristo. ¿Quieren ver a Dios? Véanse en el espejo. Dios está ahí con ustedes. ¿Quieren ver a Dios? Vean a un ser querido. ¿Quieren ver a Dios? Vean la naturaleza del campo. ¿Quieren ver a Dios? Vean las maravillas de las estrellas. ¿Quieren ver a Dios? Vean al mundo, porque Dios está en todo. Todo fue creado por Él y para Él. No nos demos el lujo de que nos manipulen la religión. No nos demos el lujo de comportarnos como religiosos. Comportémonos como hijos de Dios. ¿Y cómo se comportan los hijos de Dios? Amando y glorificando el nombre de Dios en todo tiempo, a toda hora, sabiendo y reconociendo que Él es el dador de la vida, sabiendo y reconociendo que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, sabiendo y reconociendo que nuestro amado Señor Jesucristo nos dejó una imagen, la imagen del Señor Jesucristo, nos dejó un nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, y nos dejó su Espíritu Santo para hacer contacto con lo que verdaderamente somos sus hijos. Somos hijos de Dios, que a través del Espíritu Santo invocamos el nombre del Señor Jesucristo con los enfermos, invocamos el nombre del Señor Jesucristo con la naturaleza, invocamos el nombre del Señor Jesucristo para que todas las partículas de nuestro ser, nuestros átomos, nuestros electrones, nuestros protones, nuestra energía e información que tenemos sean bien utilizadas, alabando y glorificando el nombre del dador de la vida. Apocalipsis capítulo 1, verso 10, dice el gran apóstol Juan: yo fui en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último, el que vivo y estuvo muerto. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las iglesias que están en Asia, Efeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de Dios. ¿Y por qué estamos en el tiempo de Dios? Porque aquí estamos y con vida. Aquí estamos y nos damos cuenta que tenemos espíritu. Aquí estamos y nos damos cuenta que hay un Espíritu Santo. Aquí estamos y nos damos cuenta que hay un alma, esa alma de Dios que es el ángel de Dios que acampa alrededor nuestro y nos defiende. Eso es el alma. Esos son los hijos e hijas de Dios que conocen el alma de Dios en cada uno de ellos y en cada uno de ellas. Apocalipsis capítulo 4, verso 8 dice, verso 8 en adelante al 11: y los 4 animales tenían cada uno por sí 6 alas alrededor, y dentro estaban llenos de ojos, y no tenían reposo día ni noche, diciendo: Santo, Santo, Santo el Señor Dios Todopoderoso, que era y que es y que ha de venir. Y cuando aquellos animales daban la gloria y la honra y la alabanza al que está sentado en el trono y que vive para siempre jamás, los 24 ancianos se postraban delante de él
que estaba sentado en el trono y adoraban al que vive para siempre jamás y echaban sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y la virtud, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad fueron creadas. Eso es, si los ángeles y los arcángeles, si los querubines y los serafines, si todas las huestes celestiales conocieron al dador de la vida, conocieron a nuestro amado Señor Jesucristo, lo menos que nosotros podemos hacer es conocerlo también. ¿Cómo lo conocemos? Cuando nos vemos en el espejo, nos damos cuenta que Él allí está. Cuando vemos a nuestra familia, nos damos cuenta que Él allí está. Cuando vemos su creación, nos damos cuenta que allí está. Es decir, los hijos e hijas de Dios vivimos en una perfecta comunión con Dios. Vivimos con el dador de la vida. Vivimos con ese maravilloso dador de todo lo creado. No solo lo creó para sí, lo creó para sus hijos, lo creó para que cada hijo e hija de Dios lo disfrutara. Díganme, ¿cuánto han pagado por el aire que estamos respirando? ¿Cuánto han pagado en este proceso de la vida? No hemos pagado absolutamente nada. Él nos lo da, Él nos da la vida, Él nos da lo que este cuerpo necesita, nos da lo que el espíritu necesita, y es tan maravilloso que nos da lo que nuestra alma necesita. Este cuerpo necesita materia, necesita comida, necesita todo lo físico para seguir viviendo. El espíritu necesita motivación. Cuando recibe espíritu de la quinta dimensión y son agobiados, el espíritu también hace lo que cada hijo de Dios hace: ora, canta, alaba al Señor, y ese espíritu de vida aleja a los espíritus de la quinta dimensión. Y es tan maravilloso el Señor que también dejó el Espíritu Santo para que, invocando ese Espíritu Santo dentro de nosotros, podamos hacer las maravillas que Dios hace, es decir, la tenemos hecha. Cuando nos damos cuenta que somos hijos e hijas de Dios, que somos hombres y mujeres creados por Dios para un propósito en específico, nos damos cuenta por qué de nuestra existencia en este planeta Tierra. No se trata del comportamiento humano, no se trata de cómo hablar o cómo comportarse o cómo vestirse. Los seres humanos en cada provincia, en cada pueblo, en cada país, en cada continente hablan diferente, se comportan diferente. Esos son comportamientos humanos, pero hay algo que une a la humanidad, y eso es Dios, el dador de la vida. Cuando habla al alma del ser humano, cuando habla a su espíritu, el ser humano, no importa en qué idioma esté hablando, no importa cómo esté vestido, no importa cuál es su caliche o cuál es su comportamiento o cuál es su estudio académico, o si no tiene estudio académico, porque el dador de la vida habla al dador de cada uno de nosotros. Habla a eso maravilloso que cada uno de nosotros tenemos, que es alma. Somos alma viviente porque somos hijos de Dios, y es tan maravilloso Él que también cuida esa alma. ¿Cómo la cuida? Oyendo de Dios, hablando de Dios, viendo sus maravillas y dándole honor al que honor se merece. Si los ángeles, arcángeles y todas las huestes celestiales, los reyes del cielo, se quitaron sus coronas y las tiraron al Cordero a sus pies y dijeron: digno eres, ni siquiera lo voltearon a ver esos reyes, esos patriarcas, esos ancianos, hombres y mujeres, no con este cuerpo, sino en la perfección de Dios, se quitaron sus coronas y dijeron: digno eres, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos redimiste para nuestro Dios de todo linaje, y nos has hecho reyes y sacerdotes. Eso es lo que los grandes ángeles
arcángeles y todas las huestes celestiales hicieron. Y si nosotros tenemos alma, ¿qué es lo que hacemos? Alabamos y glorificamos el nombre de Dios, le damos las gracias a Dios por todo, alabamos y glorificamos su nombre, alabamos y glorificamos su Espíritu Santo, nos sentimos parte de su maravillosa creación y hablamos de Dios en este cuerpo, en este espíritu y en esta alma. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios hacemos. Hacemos que la raza humana conozcan y reconozcan al dador de la vida. Hacemos que las religiones y los sistemas religiosos aprendan a respetar y enseñarles que no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, solo en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, el dador de la vida. Eso es lo que somos. Somos hijos e hijas de Dios. Tenemos el derecho porque Él lo compró en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre. No hubo ningún ser humano que muriera por la humanidad, y aún Él bajó al infierno, sabiendo que en el infierno también habían almas, creación de Dios, y Él bajó para quitar el título del poder que el diablo tenía. Les quitó el poder al diablo y a sus ángeles y les demostró que Él era Dios, creador aún de ellos mismos. Porque ¿quién creó al diablo? ¿Quién creó a sus ángeles? Fue Dios, el dador de la vida. Eso es lo que los hijos e hijas de Dios entendemos, comprendemos y sabemos. Y eso es lo que los hijos e hijas de Dios estamos llamados a hablar y a enseñar, para que los hijos e hijas de Dios en este pleno siglo XXI, 2022, sepan, entiendan, conozcan y reconozcan al dador de la vida, a nuestro amado Señor Jesucristo. Muchas gracias.